Buen día, mi nombre es Alfredo Misael Burgos Carrión y hoy voy a hacer el video demostrativo de la práctica que lleva por nombre Control de velocidad de motor con PWM. Es para el control de velocidad de un motor BCD con PWM con un circuito integrado L293D. El programa permite efectuar el control de velocidad por pasos de un motor BCD, esto utilizando la técnica de modulación por ancho de pulso, que es el PWM, Pulse Width Modulation, y emplea un circuito integrado L293 como interfase de potencia. Además, el circuito tiene una sección de 4 botones pulsadores normalmente abiertos, sería por sus siglas en inglés Normally Open Push Button, NOPB, para otra aplicación que el docente explicará en clase. Tenemos en nuestra primera parte de nuestro código el chart init mode para inicializar el init mode y sensor como un valor inicial de 0. Short duty 1, que es inicializa el duty, duración del ciclo. Void main, abriendo nuestro código para las instrucciones, que es inicia con ansel 0x00 para que todos los pines de entrada y salida se identifiquen como digitales. Ansel H 0x00 para establecer el valor de 0 a 2.5, que va a ser un 0 lógico, y de 3.5 a 5 voltios, que va a ser un 1 lógico. Port A 0x00 inicializando el puerto A, lo mismo con el puerto B, el puerto C y el puerto D. Tris A configurando el puerto A como entrada, en este caso usamos 0 por FF. Tris B 0x00 configurando el puerto B como salida. Tris C se configura el puerto C como salida. El tris D para configurar el puerto D como entrada. Port B 0x02, esto hace funcionar el motor anti-cloud side en contra de las manecillas del reloj. Port B 0x01 hace funcionar el motor clock side a favor de las manecillas del reloj. Tenemos el PWM1 start, es la inicialización del start. PWM1 init, inicializando el PWM. While 1 para aplicar un ciclo infinito. Nuestras funciones de if sensor igual a 0 para identificar si el sensor está desactivado. If bottom para encender el motor a velocidad mínima de un 10%. Igual pasa con init mode igual a 1, activando la variable de init mode, algo que ya declaramos al inicio de nuestro código. If bottom y port 2, 1 y 0, sensor de protección. If bottom porta 1, 3, 1, 0. If R de 0 bit igual a 0, para verificar si el botón conectado a R de 0 es presionado o no. Esto con un delay de 1 milisegundo. Duty 1 más incrementa la duración del ciclo. PWM set duty 1 cambia la duración del ciclo. Lo mismo acá con R de 1 bit igual a 0, que es para verificar si el botón conectado a R de 1 ha sido presionado. Con un delay de 1 milisegundo, duty menos decrementa la duración del ciclo. PWM set duty 1 cambia la duración del ciclo. Vamos a compilarlo para ver que funcione de manera correcta. Previamente tenemos que haber activado las librerías en micro C de la función bottom, de la función PWM. Pasamos a nuestro simulador Proteus, en donde ya tenemos previamente diseñado seguimos usando el PIC 16F887. Tenemos nuestros botones de init mode, detener motor, sensor de protección y reset de motor. El inicio de motor, pues el init mode es el que va a iniciar el movimiento
como habíamos declarado acá en el código, con un 10% de velocidad. Detener el motor es el que va a detener el motor. Sensor de protección: cuando este sensor de protección esté activado, detener motor y iniciar motor van a estar inactivos, no van a tener función, aunque los aplanemos. Y nuestras funciones principales que vamos a comprobar ahorita, que es el incremento de la velocidad y el decremento de la velocidad. Vamos a tener el osciloscopio para visualizar el incremento de la onda, para así ver la velocidad en la que va a estar aumentando conforme a la onda y el ciclo que esté viéndose con el osciloscopio. Tenemos el L29 3D y nuestro motor con una fuente de 24 VCD. Vamos a insertar el código, velocidad de motor, abrimos, damos OK, iniciamos la simulación y va a aparecer el osciloscopio como se ve aquí. Vamos a bajarlo un poquito, lo que nos importa es la onda amarilla, canal A, bueno, la onda amarilla, vamos a mover esto acá. Vamos a iniciar el motor y ahí se ve el movimiento muy lento, ya que inicia con una velocidad muy baja. Lo que nosotros vamos a hacer es incrementar esa velocidad. Incrementamos y vemos cómo se ve reflejado aquí en la onda. Así se incrementa la velocidad hasta regresar a ese estado inicial. Se incrementa y también tenemos el botón de decremento de velocidad de este lado, conectado al RD1. Así decrementa la velocidad y se ve reflejado en nuestra onda, visualizada gracias al osciloscopio. Tenemos el botón de detener motor y la onda se queda totalmente recta, el motor está sin movimiento. Y bueno, vamos a iniciar el motor para mostrar la función del sensor de protección, ya que si nosotros pues incrementamos, decrementamos, funciona de manera correcta, pero tenemos un sensor de protección que va a detener completamente las funciones de nuestro motor y va a detener el botón de iniciar motor y detener motor. Y se detiene completamente el motor. Como ven, presionamos aquí y está inactivo, presionamos aquí y está inactivo, ya que se vio reflejada la función del sensor de protección. Va a funcionar hasta que nosotros reseteemos. Entonces ya iniciamos motor, incremento, decremento, detener motor. Cuando detenemos motor podemos volverlo a iniciar sin ningún problema, pero cuando aplicamos el sensor de protección se detiene el movimiento y detiene las funciones de iniciar motor y detener motor. Reseteamos y podemos volver a usarlo. Así se ve reflejada la función de nuestro código. En nuestro reporte viene una pregunta en la que dice: en el programa, ¿para qué sirven estas partes? PWM1 start, PWM1 init, entre paréntesis 1000. Estas partes son estas en nuestro código. Lo que hacen el PWM start
inicializa el start, nuestro inicio del código reflejado en el simulador Proteus, el circuito. PWM inicializa el PWM. Viene otra pregunta en la que dice: en el programa, ¿para qué sirven las partes if sensor igual a 0, if bottom porta 010? Son estas partes de aquí. Todo esto es if sensor igual a 0, es para identificar si el sensor está desactivado. If bottom porta 010, if bottom 111, esto enciende el motor a una velocidad mínima del 10%. Esto para que nosotros vayamos incrementando en esta parte. Aquí ya está iniciada la simulación, les voy a mostrar más o menos cómo funciona. Apagamos la simulación, la corremos, vamos un poquito a esto, iniciamos motor y inicia con una velocidad, a ver, perdón, no se inició. Y el movimiento es muy mínimo, de un 10%. Esto es lo que hacen esas funciones: determinar el 10% en proporción a la velocidad total del motor con el PWM.